Muy buenas. Para esta ocasión estaremos brindando un tema de cinemática, más precisamente caída libre. Bueno, nosotros para los ejercicios de caída libre necesitamos las siguientes fórmulas: velocidad final, gravedad por tiempo; altura, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado; velocidad final al cuadrado es igual a 2g por h. Esto básicamente es cuando una persona, por ejemplo, está arriba de un edificio y tiene un objeto y lo deja caer. Entonces se supone que ahí, cuando está arriba, la velocidad inicial vale 0. Este cuerpo cae desde una altura h y obviamente cuando llega al suelo llega con una velocidad final determinada, que generalmente me la preguntan. Entonces vamos a poner las unidades de las diferentes letras. Nosotros, por ejemplo, tenemos G, que se llama gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Generalmente en algunos problemas se le pone el valor 10, aproximado de 10, porque el número 10 me simplifica en los cálculos a la hora de realizarlos. H es la altura y siempre va en metros. La unidad siempre se lo indica entre corchete, pongo acá lo que significa metros. G tengo la gravedad, BF se llama velocidad final. Y siempre va generalmente en metros sobre segundo, otras veces aparece en kilómetros por hora. Voy a marcar con rojo la que siempre vamos a tratar de trabajar. Cualquier cosa, cuando yo tengo un problema de unidades, deberé usar las reglas de pasaje de unidades. Y bueno, vamos a poner algunas reglas. Entonces ponemos acá pasaje de unidades. Por ejemplo, si yo tengo un número en kilómetros, puedo pasarlo a metro con la regla número por 1000. Si yo tengo un número en horas, puedo pasarlo a segundo haciendo el número por 3600. Si yo tengo un número en minutos, puedo pasarlo a segundo haciendo el número por 60. Si yo tengo un número en kilómetros por hora, puedo pasarlo a metros sobre segundo haciendo el número por 1000, dividiéndolo en 3600. Bueno, estas son las reglas para hacer los problemas de caída libre. Es muy importante cuando ustedes trabajan con los ejercicios de física es que tengan este conjunto de reglas en una hoja separada, cosa que cuando comencemos a resolver los problemas podamos observar las fórmulas para realizarlo. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer el ejercicio 1 de trabajo práctico. Vamos a leer el enunciado. Dice, una manzana cae y llega al suelo en 1 segundo. Es decir, el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 1 segundo. Me voy a poner acá en la referencia que t es el tiempo. Y siempre trataremos de trabajar que t en segundo. Bien, me pregunta la velocidad con la que llega al suelo, es decir, la velocidad final. Y la altura del suelo respecto del lugar donde se encontraba. Entonces, ahí tenemos. Entonces, observemos que me da el tiempo. Y yo tengo como dato siempre la gravedad. Deben recordar que la gravedad siempre vamos a usar el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, o bien 9,8. Entonces, yo tengo la gravedad, miren, tengo el tiempo. Gravedad, tiempo. O sea que esta fórmula sirve. Reemplazo. Velocidad final, gravedad por tiempo. Tengo G, tengo T y me piden BF.
Entonces simplemente tengo que reemplazar 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que vale 1 segundo. Tacho las unidades, el cuadrado con el segundo, y me queda 10 por 1, 10. 10 metros sobre segundo. ¿Por qué tacho el cuadrado con el segundo? Porque segundo al cuadrado es segundo por segundo. Entonces por eso es que yo tacho uno de los segundos y me queda el otro segundo. Bien, ahí ya tengo la velocidad final. Entonces es 10 metros sobre segundo. Ahora me pregunta la altura, entonces voy a las fórmulas. Recuerden que tengo la gravedad y el tiempo. ¿Me sirve la segunda fórmula? Sí. H es igual a 1 medio por G y por T al cuadrado. Tengo G, tengo T y me preguntan H. Sirve la fórmula. Reemplazo los valores. 1 medio es 0,5. Si ustedes van a la calculadora, ponen 1 dividido en 2 y le va a dar el 0,5. Por el valor de la gravedad, que vale 10, por el valor del tiempo, que vale 1. Mucho ojo, es el tiempo al cuadrado. Así dice la fórmula. Entonces, multiplico 0,5 por 10 me da 5. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, es 1. Le doy un cuadrado para el segundo y un cuadrado para el número. Tacho las unidades y resuelvo. 5 por 1 es 5. 5 metros. Es decir que el lugar desde donde se lo soltó al objeto es desde 5 metros de altura. Y llegó al suelo con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Bien. Bueno, esta es la información con respecto al problema 1. Nos vamos a borrar. No sé, ya tengo el problema 1. Vamos a ver el problema 2. Problema 2. Dice, un cuerpo que cae desde una torre y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Entonces, tiempo de caída, 4 segundos. ¿Cuál es la altura de la misma? Es un ejercicio de caída libre. Me dan el tiempo y me piden la altura. Me dan el tiempo, yo aquí tengo la gravedad, pero puedo calcular la velocidad final. Eso no sirve, esa fórmula, porque no me preguntan la velocidad final, me preguntan H. Veamos la segunda, tengo la gravedad y el tiempo. Puedo calcular la altura. Altura es igual a 1 medio por gravedad y por tiempo al cuadrado. Vemos qué datos tenemos. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. ¿Me preguntan H? Sí. Entonces observen que siempre ustedes se van a dar cuenta cuando una fórmula les sirve porque tiene un solo signo de pregunta. Y justo es el signo de pregunta que me hacen el ejercicio. Reemplazo 1 medio, 1 dividido en 2, por la gravedad que vale 10, por el tiempo que vale 4. 4 segundos al cuadrado. Multiplico 0,5 por 10 es 5. 4 al cuadrado es 16. Recuerden, le dan un cuadrado al 4 y un cuadrado al segundo. Segundo cuadrado. Tacho segundo cuadrado con segundo cuadrado y me queda 5 por 16. 80 metros. O sea que para este problema me preguntaba la altura. Un cuerpo cae de una torre y tarda en llegar tantos segundos al suelo. ¿Cuál es la altura de la torre? 80 metros. Bien, tenemos el problema 2. Borramos. Veamos el problema 3.
dice, desde un avión que vuela a 1900 metros de altura, tenemos la altura del avión, 1960 metros, se deja caer un objeto. ¿Con qué velocidad llega al piso? Me pregunta la velocidad final. Entonces, observemos qué datos tenemos. Tenemos la altura de 1960 metros y me pregunta la velocidad final. Observo las fórmulas, esta es la que sirve. Porque tengo la gravedad, tengo la altura y me preguntan la velocidad final. Una fórmula sirve en física si tiene los datos y las incógnitas que a ustedes le dan en el problema. Tengo la altura, tengo la gravedad y me piden la velocidad final. Bueno, ahora, a diferencia de los problemas anteriores, yo simplemente reemplazaba y multiplicaba. Pero observen que acá, a la incógnita que es la velocidad final, le está molestando el cuadrado. Ese número le está molestando la velocidad final. A mí no me piden la velocidad final al cuadrado. Me piden la velocidad final. Entonces, ¿cómo paso ese número 2? Tiene que ver con unas herramientas que se usan en matemáticas, que son las ecuaciones. Ese 2 está como potencia. Entonces, cuando yo lo pase para el otro lado, va a pasar siempre como raíz. Bien. Entonces ahora puedo reemplazar 2 por la gravedad, que vale 10. Para todos estos problemas me dice que la gravedad vale 10. Por la altura, que vale 1960 metros. Multiplico los números, me queda metro por metro en metro cuadrado. Abajo queda segundo cuadrado. Y multiplicamos 2 por 10 y por 1960. Multiplicamos 2 por 10 por 1960. 39.200. Y después le aplico la raíz. 197,98 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo le saco la raíz a esto, le saco la raíz al número y también le saco la raíz cuadrada a metro cuadrado y a segundo cuadrado. Cuando le hago eso a una unidad que está al cuadrado, siempre van a quedar a la 1, que generalmente no se lo pone. Bien, entonces ahí ya tengo el problema 3. Solo me pedían la velocidad final. Borramos el enunciado. Problema 4. Dice, desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana. Entonces está la persona acá, deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5 segundos. Es decir, el tiempo es 5 segundos. 5 segundos. Me pregunta, ¿a qué altura estaba la terraza? Me pregunta H. ¿Con qué velocidad llegará al piso? Me pregunta la velocidad final. Bien, tengo el tiempo, me preguntan la altura. La segunda fórmula. Tengo el tiempo, la gravedad, me preguntan la altura. Reemplazo 1 dividido en 2 de 0,5 por la gravedad, que vale 10.
por el tiempo, que vale 5. Multiplico 0,5 por 10, me va a dar 5. La unidad queda como está. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Un cuadrado para el 5 y un cuadrado para el segundo. Un cuadrado para el segundo cuadrado. Tacho el segundo cuadrado de arriba con el segundo cuadrado de abajo y multiplico 5 por 25. 125 metros. Ahí está la altura. Me preguntan la velocidad final. Recuerden, tienen el tiempo y me preguntan la velocidad final. Esta, tengo el tiempo, me preguntan la velocidad final. La primera fórmula. Tengo el tiempo, me preguntan la velocidad final. Reemplazo 10 por el tiempo, que vale 5. Tacho el cuadrado del segundo con el segundo de arriba y me queda 10 por 5, 50. 50 metros sobre segundo. Bien, ahí tengo la velocidad final. Entonces, terminé el problema número 4 del trabajo práctico. Bien, borramos. Problema 5. Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que tarda 6 segundos en llegar al suelo, entonces vamos a marcar un pequeño esquema del problema. Dice que hay una persona que deja caer una piedra y tarda 6 segundos en llegar al suelo. Desde acá hasta acá, 6 segundos. Calcular a qué altura estaría la terraza, con qué velocidad llega al piso la piedra. Me preguntan la velocidad final. Bien, es un problema muy similar al anterior, nada más que con otro número. Entonces tengo el tiempo, puedo calcular la velocidad final, porque velocidad final es gravedad por tiempo. Tengo la gravedad, tengo el tiempo, puedo calcular la velocidad final. Reemplazo, la gravedad vale 10 por el tiempo, que vale 6 segundos. Tacho esto con esto, cuadrado por segundo, y queda 10 por 6, 60 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que llega la piedra aquí, al suelo. Bien, entonces, ahora me pregunta la altura. Entonces, vamos a reemplazar en la segunda fórmula. Tengo un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Un medio es 0,5 por la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado, 6 segundos al cuadrado. Multiplico 0,5 por 10 es 5. 6 al cuadrado es 36 y un cuadrado para el segundo cuadrado. Tacho el segundo cuadrado con el segundo cuadrado y me queda 5 por 36. 5 por 36. 180. 180 metros. Y ahí termina el problema. Entonces, observen cómo se va repitiendo cada vez que realizamos los problemas. Ustedes leen el problema, hacen un pequeño esquemita del tipo de problema, ponen el dato que le dan y el signo de pregunta, las letras que le piden, las variables. Y esto es muy importante, que ustedes se recuerden de memoria esas fórmulas. La única manera de aprendérsela es haciendo muchos ejercicios de este tipo de problemas. Simplemente le van cambiando un poquito los datos y hacen los mismos cálculos.
Hagan una y otra vez el problema y ya verán que se le va a quedar de memoria estas fórmulas. Después veremos algunos donde tengamos que usar estas, que es con respecto al pasaje en unidades. Porque yo les puedo asegurar que no siempre nos va a dar tan sencillo para que ustedes agarren el número y pongan el numerito en cada lugar donde está la letra. Muy probable que después, cuando ya estemos más avanzados en estos temas, debamos usar estas reglas de pasaje de unidades. Por el momento simplemente reemplazamos. Bien. El problema 5. Problema 6. Dice, ¿de qué altura cae un cuerpo que tarda 4 segundos en llegar al suelo? Entonces, me da el tiempo, 4 segundos, y me pregunta la altura desde la que cae el objeto. Entonces, tengo el tiempo y me pregunta la altura. La segunda fórmula. 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. 0,5 por 10 por 4 segundos al cuadrado. 0,5 por 10 es 5. 4 al cuadrado es 16. Un cuadrado para el segundo queda segundo cuadrado. Tacho el segundo cuadrado de arriba con el segundo cuadrado de abajo y me queda 5 por 16. 80 metros. Este es el problema 6. Cortito. Ahí termina. Bien, vamos a borrar. Recuerden que ustedes pueden detener el video e incluso retroceder para ver bien cómo vamos poniendo los números. ¿Qué otra cosa? Siempre hagan más de una vez los cálculos con la calculadora, porque es muy común cometer errores aritméticos, errores de cálculo en estos tipos de ejercicios. Bien. Veamos el problema 7 del práctico de caída libre. Dice, un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1,96 kilómetros. Es un avión y me pregunta cuánto demora en llegar al suelo, el cuerpo que cae desde el avión. Bien, entonces, antes de escribir la fórmula, podemos observar el tema de la unidad. La altura me da en kilómetros, y observen acá que yo tengo marcada que la altura debe estar en metros. Aquí le pongo que algunas veces también aparece en kilómetros. Siempre tenemos que tratar de trabajar en metros, metros sobre segundo y en segundos. ¿Por qué? Porque todas esas unidades pertenecen a lo que se llama sistema MKS. Esta significa metro y esta significa segundo. K significa kilogramo, que por el momento no lo usaremos. Entonces tengo un problema de unidades. Tengo en kilómetros, miren eso, pasaje de unidades. Si tengo un número en kilómetros lo paso a metros simplemente haciendo el número por 1000. Entonces pongo 1,96 por 1000 y me da 1960 metros. Entonces ya tengo la unidad correcta para seguir trabajando con el problema. Tengo la altura y me piden el tiempo. Vamos a escribir una segunda fórmula. Altura, un medio de gravedad, por tiempo al cuadrado.
Vamos a despejar. Bien. Hasta el momento veníamos usando las fórmulas y simplemente reemplazábamos, salvo esta que usamos en uno de los ejercicios donde tuvimos que despejar el cuadrado, pasarlo con raíz cuando me pedían la velocidad final. Y usaron aquí me preguntan, me dan la altura, pero me preguntan el tiempo. Entonces debo sacarle todo esto que le está molestando a la letra T. ¿Cómo hago? Como ecuaciones. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ven? Todo esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces queda h dividido en un medio de g. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y luego tengo que sacarle el cuadrado. El cuadrado pasa al otro lado como raíz. Vamos a hacer acá, ahí. El cuadrado pasa como raíz. Y ahí tengo el valor de h. Bien. Perdón. El valor de t. Reemplazo. h, 1960 metros, dividido en un medio, que es 0,5, por el valor de la gravedad, que siempre vale 10. Tacho el metro de arriba con el metro de abajo y me queda raíz de 1960 dividido en 5. Y este resultado ya queda en segundos al cuadrado dentro de la raíz. Realizo la división. (1960 dividido en 5) 392. ¿Sí? Calculo acá. Raíz de 392 segundos al cuadrado. Si saco la raíz, (19,79 segundos. Muy bien. Entonces, ahí quedaría completo el trabajo práctico de caída libre. Es muy probable que más adelante tengamos que ver ahora tiro vertical. Hasta este momento simplemente era un objeto que yo lo soltaba y llegaba al suelo. No se olviden que esto, cuando ustedes comienzan a trabajar con los ejercicios, estos siempre deben tener una hojita separada y estar observando la hojita. Sería la hojita de fórmulas, como les digo yo a todos mis alumnos. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro.